esta tarde y, si Dios quiere, los próximos meses. Es un gozo porque la belleza siempre tiene que ver con Dios. Es una participación en Dios. Y yo aprendí junto con Gohan, que nos guió en nuestro primer viaje por Armenia, que la belleza humana y el arte humano tenía que tener siempre un punto de asimetría, porque la simetría perfecta corresponde solo a Dios. Y así, de esa manera, se ponía de manifiesto que la creación humana era participando, algo que participa de la belleza de Dios, pero solo participación. Esa conciencia del carácter creatural de la belleza que hacemos los hombres, o que pueden hacer los que han recibido de Dios los dones del arte, pues es importante, ¿no? Es importante para nosotros también el hecho, recordábamos hace un momento, que haya una larga, a pesar de corta a vez, porque son pocos los años en que este centro cultural está funcionando y en que el Centro para el Estudio del Oriente Cristiano también está puesto en marcha, pero en estos pocos años se puede decir que es una larga historia de amor con Armenia, porque son muchas las iniciativas, pequeñas, modestas, algunas de ellas, pero que hemos podido hacer para dar a conocer la cultura de este pueblo, que ciertamente, aunque esté muy lejano aparentemente de nosotros, porque el Cáucaso nos suena muy lejos, y sin embargo es profundamente europeo en su ser y en su raíz, profundamente cristiano. Su cultura es cristiana desde sus orígenes hasta su alfabeto, está vinculado al anuncio de la fe y sigue con una conciencia clara de su vida cristiana y de su historia cristiana. Y tenían, cuando las comunicaciones eran mucho más difíciles que hoy, porque no había internet, no había Skype, no había muchas de las cosas que hoy sirven para comunicarnos, sin embargo estaban lo suficientemente cerca de sus hermanos como para que muchas obras de los primeros autores cristianos, por ejemplo de San Ireneo de León, se hayan conservado en armenio cuando se han perdido en griego, que fue la lengua con que fueron escritas, porque el griego era la lengua que se hablaba en los 3 primeros siglos de la Iglesia, también en Roma, también en la Galia y también en España. Y los autores de esa época escribían en griego. Las obras en griego se perdieron al renacer el latín, y sin embargo Armenia, que hizo un esfuerzo inmenso de traducción en los siglos IV y V, y luego posteriormente en algunos otros periodos de su historia también, de traducción de obras cristianas al armenio, con una belleza inmensa en la iluminación de manuscritos, que sigue siendo una de las especialidades del arte armenio. Pues lo cierto es que es una cultura marcada desde el principio por la fe. Yo diría que al mismo tiempo marcada también por el sufrimiento, por la persecución, por las dificultades que han acompañado a la fe desde el principio. En ese sentido, hacernos más conscientes de unos lazos que nos unen, porque pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo, hacernos más conscientes de que somos parte de una sola familia, estemos donde estemos, porque damos culto al mismo Señor y nos alimentamos del mismo cuerpo. Y los orígenes de nuestra fe están en los 12 apóstoles, tanto en un lugar como en otro, ¿no? Pues es un bien para, al menos ciertamente para Granada y para España, donde el pueblo armenio a lo mejor no es excesivamente conocido, ¿no? Pero espero que también un bien para nuestra amistad, para nuestra comunión y para el mundo. En ese sentido quisiéramos seguir dando a conocer esa belleza y lo más posible, y esa cultura. El Señor nos ha concedido el don de que dos artistas armenios pues estén aquí, o quizá, sí, 2 artistas. El Haik Gregorian, que es un grabador increíble y que ama su trabajo con una verdadera vocación, y su esposa, que aunque hable un español tan perfecto que uno puede pensar que puede ser malagueña o cualquier otra cosa,
es Armenia, solo que habla el español con más perfección que muchos de nosotros, y que es el soporte, la compañía, la ayuda y el aliento de su marido. Los dos juntos son un terremoto, y un terremoto fantástico, que no cesa de generar ideas y al mismo tiempo de llevarlas a cabo con una precisión, una belleza y una fidelidad al trabajo extraordinarios. Yo no puedo más que dar gracias porque ellos estén aquí, dar gracias por su trabajo, dar gracias por esta preciosidad de exposición que han organizado. Y nada más, gracias a todos por venir y darla a conocer todo lo que podáis. Hoy inauguramos la primera exposición internacional de grabado en busca del paraíso perdido. La idea de hacer una exposición así la tenía hace mucho tiempo, y gracias a don Javier, que no solo creó en esa idea que a muchos les parecía absurda, sino durante todas las etapas de la preparación ha estado junto con nosotros. Por eso quiero darle las gracias, don Javier, por la confianza. También quiero agradecer a todos los artistas que aceptaron nuestra invitación de participar en esta exposición y generosamente donaron sus obras a la Fundación ISCO, lo que significa que todas estas obras, después de la exposición, se quedan aquí en Granada. Un especial agradecimiento a Silvio Antiga, el presidente de la Fundación Hipoteca Italiana y Grafici Antiga, por su colaboración y patrocinio, por los diplomas artísticos que fueron diseñados y estampados en el Museo de Hipoteca Italiana y por el maravilloso catálogo que fue imprimido en Grafici Antiga. Por cierto, en el catálogo tiene una tirada limitada y creo que en el futuro se hará una rareza bibliográfica entre los aficionados del grabado. Quiero agradecer también al autor de la fantástica medalla que fue diseñado y hecha especialmente para nuestra exposición, a Seba Gueiroya, que también es uno de los artistas participantes. Prefiero adelantar y responder a una pregunta que les puede surgir ahora. Ocurre que el autor de la medalla y yo tenemos el mismo apellido, pero no somos hermanos, sino muy buenos amigos, aunque sería un honor para mí tener un hermano como él. Quiero agradecer a todos los que han estado junto con nosotros ayudándonos a organizar esta exposición. En España, que posee tradiciones riquísimas de grabado, recordemos de arte Goya, Ribera, Fortuny, Picasso, Miró. Inaugurar una exposición de grabado siempre es un honor, pero también una responsabilidad enorme. ¿Quién disfruta de la primera exposición internacional de grabado en busca del paraíso perdido? Muchas gracias. Creo que don Javier y Javi han hecho una pequeña presentación de la exposición. Yo voy a hablar de los aspectos más pragmáticos de la exposición, de cómo se ha organizado, etc. Y voy a intentar que sea lo breve posible. Bueno, el título escogido para la exposición, como sabemos, es En busca del paraíso perdido, y la misma pretende acoger una variedad de temas y motivos para los artistas, desde los de inspiración bíblica hasta cualquier otra expresión del misterio y del drama humano. Sin lugar a dudas, el título tiene en su fondo carácter religioso, pero el tema es tan amplio que los artistas nos han enviado obras no solo de temas bíblicos, sino también podemos ver grabados donde se han reflejado motivos de mitología griega, o hasta tenemos obras abstractas. Bueno, en la exposición participan 27 artistas de 10 países de Europa del Este, tales como Armenia, Bielorrusia, Eslovaquia, Serbia, Letonia, Rusia, Bulgaria, Moldavia, Ucrania,
Es una exposición con invitaciones, es decir, han podido participar solo los artistas que han recibido una invitación oficial de parte de la Fundación ISCO. Lo que quiere decir que se ha hecho una selección previa y ese trabajo duro de hacer una selección de artistas ha caído en los hombros del comisario de la exposición, así que gracias a él. Para participar, cada artista tenía que enviar un mínimo de 3 y un máximo de 7 obras, digamos, grabados, mejor dicho, estampados en papel y realizados únicamente por medio de las siguientes técnicas de estampación: agua fuerte, agua tinta, barniz blando, madera negra, linóleo, silografía, litografía y no me equivoco. Bueno, siguiendo los pasos como hemos hecho la exposición, ¿no? En el mes de marzo de 2013 terminamos de recibir las obras y en total recibimos 134 obras y por falta de espacio hoy podemos exponer solo 98 grabados. Es lo que vamos a ver en la sala. El 31 de mayo se reunió el jurado para la votación y el fallo. La decisión no ha sido fácil, ¿verdad, don Javier? Porque todos los artistas son de altísimo nivel, vamos, todos son artistas conocidos que ya llevan muchos años trabajando en el arte de grabado y todos tienen muchos premios en distintas exposiciones, en fin, que son muy conocidos en el mundo del grabado y exhibis. Teníamos previsto los siguientes premios: 3 medallas y 3 premios especiales. Los premios especiales consisten en libros de arte de buena edición, que yo creo que cualquier grabador quisiera tener, vamos, esas ediciones, esos libros. Bueno, pasando a los premiados, Yuri Borovitsky, que representa a Rusia, ha ganado una medalla. Artur Hagopian, de Armenia, ha ganado una medalla. Zarko Smiljani, de Serbia, ha ganado una medalla. Luego, pasando a los premios especiales, de Bielorrusia, el artista Iván Rusacek ha ganado el premio especial del Arzobispado de Granada. Samuel Hambartsmian, de Armenia, ha ganado el premio especial del Instituto de Filosofía Edith Stein, y Roman Suskov, de Bielorrusia, el premio especial de la Fundación Hipoteca Italiana. Como ya he dicho que la decisión no ha sido fácil, el jurado al final decidió conceder un premio más a un artista, y es Olga Samasiuk, de Rusia, que ha ganado el premio especial de la Fundación ISCO. Es una pena que no haya podido venir ningún artista premiado. La crisis ha afectado a todos, y creo que a los artistas en primer lugar. Pero también quiero mencionar el nombre de Seba Grigorian, un artista que participa en la exposición, claro, fuera del concurso, porque es el autor de la medalla. Y Seba, preséntate, por favor. Decirles que Seba ahora vive y trabaja en Roma y trabaja en la Casa de la Moneda de Timbre de Roma. Y ya van a ver la medalla fantástica que ha hecho, porque la exponemos ahí en la sala, en una espero que les guste. Bueno, y luego, hablando de los diplomas, todos los artistas van a recibir un diploma de participación y lo que me alegra es que son unos diplomas exclusivos. Están estampados en Italia, en la Fundación Hipoteca Italiana. ¿Y por qué son exclusivos? Porque han sido estampados utilizando el método tipográfico antiguo, es decir, con tipos móviles que aparecieron con la invención de la imprenta de Gutenberg. Bueno, he mencionado
sala, entre los grabados, vamos a ver unas obras que no dejan de ser grabados, son grabados, pero que llevan un texto que pone ex libris, y también pueden ver un nombre, ¿no? Ex libris es una traducción latina que significa literalmente de entre los libros de, es decir, libro procedente de entre los libros de una biblioteca pública o privada. El ex libris es una marca de propiedad que normalmente consiste en una estampa, grabado, etiqueta o sello que se pone en el reverso de la cubierta o del tapadero de un libro. Y siempre contiene el nombre del dueño del ejemplar o de la biblioteca. Hacer ex era muy popular. Bueno, empezó a ser muy popular a partir del momento cuando apareció la imprenta, ¿no? Y la gente pudo tener libros en su casa. Y para poder identificar sus libros, entonces encargaban a un artista, a un grabador, hacer un ex libris con su nombre y lo ponían dentro del libro. Bueno, yo creo que es todo de lo que se puede hablar. Tampoco quiero hablar mucho porque sé que tienen ganas de ver la exposición, que de verdad vale la pena verla. Y quiero dar las gracias por estar hoy, esta tarde con nosotros, y espero que disfruten de la exposición. Bienvenidos, muchas gracias. representante del pueblo armenio, bueno, como oficial del país armenio acá en España, estoy muy alegre y muy orgulloso por ver que nuestros ciudadanos, nuestros paisanos acá en España presentan sus trabajos, presentan sus artes. Estoy diciendo por el pueblo armenio que acá en Granada presentan sus trabajos de artes. No sé, la Armenia como país cristiánico es el primer país oficial que recibió oficialmente el fe cristiánico. Acá en la exposición nosotros tenemos ocasión para ver algunas trabajos que pertenecen al tema de Dios, a la Biblia.
gozo enorme el poder inaugurar esta tarde esta preciosa exposición de grabados contemporáneos bajo el título El paraíso perdido, y en la que han participado pues, artistas del este de Europa, de 8 o 10 países, y preparada con tantísimo cariño por el Centro de Estudios para el Oriente Cristiano de la Diócesis de Granada y especialmente por Haik Grigorian y su esposa Boger. Es una preciosidad de exposición. Invitamos a todos los granadinos a que puedan venir a ver estas obras que muestran el drama humano, porque lo que sucede cuando se toma conciencia del paraíso perdido es justamente nuestro drama humano, ese drama puesto de manifiesto en estos dibujos de estilos y de características muy diferentes, pero todos expresión del hombre estrictamente contemporáneo. Todos ellos son artistas muy jóvenes, artistas consagrados, y yo creo que es un gran bien para la Iglesia de Granada y para la ciudad de Granada el que esta exposición tenga lugar aquí.